¿Cómo estás, Mauricio? Primero, bienvenido. Un placer tenerte nuevamente aquí en Estudios para analizar este acuerdo, para ya meternos en tema. Bueno, muchas gracias primero, y hoy con una buena noticia. Después de 2 años de guerra en Medio Oriente, tenemos tal vez la mejor de las noticias que hemos tratado en estos últimos 2 años relacionadas con este conflicto. Sin duda. Bueno, ¿qué alcance tiene este primer paso? Bueno, ahí es donde vamos a empezar a matizar un poco. En primer lugar, se trata de un acuerdo para comenzar a caminar hacia la paz. Es un acuerdo que lo que busca es intentar llevar a esta zona tan conflictiva, y en particular a Israel y a Hamás, a la paz. Que la Franja de Gaza, en definitiva, viva en paz al costado de su vecino Israel. Es una primera etapa, es un primer paso, es la primera parte de un acuerdo que fue elaborado directamente por la Casa Blanca, apadrinado por el presidente Donald Trump, que tiene 20 puntos, y si quieren ya nos metemos en algunos de ellos. Lo principal, la liberación de los rehenes que hace 2 años el grupo terrorista Hamás tomó, aquel 7 de octubre de 2023, de los que quedan vivos y de los cuerpos de aquellos que fallecieron en cautiverio. Se estima que hay entre 20 y 25 personas que aún permanecen vivas en poder de Hamás. Liberación de prisioneros en manos de Israel, unos 2.000 aproximadamente. Esa es una parte de este acuerdo. Lo otro importante es que se pusieron de acuerdo las partes en un cese el fuego. ¿Qué quiere decir que hay un cese el fuego? Quiere decir que puede comenzar a llegar la ayuda humanitaria. Recordemos que buena parte de la población de la Franja de Gaza se encuentra en situación de hambruna. Las Naciones Unidas señalaron que hay 170.000 toneladas de ayuda. Eso es una cifra que no podemos dimensionar, ¿no? 170.000 toneladas de ayuda esperando para ingresar a un territorio que tiene una población de 2.400.000 personas. Es el territorio más hacinado del mundo, lo hemos dicho muchas veces, y que están necesitando, después de esta crisis humanitaria que hemos descrito muchísimas veces a lo largo de estos 2 años, ese apoyo de la comunidad internacional. Los miembros de Hamás que no se desarmen, que no, digamos, quieran permanecer dentro del territorio de Gaza en las condiciones que establece este acuerdo, tendrán un salvoconducto para salir. Y se termina, por otro lado, con aquella idea de que los palestinos debían dejar este territorio. Repito, es una primera fase de un acuerdo que tiene 20 puntos. Cumplida esta primera etapa, Mauricio, ¿qué se viene? Se viene la segunda placa que tenemos preparada para ustedes para poder explicarles lo más importante, que es cómo va a funcionar lo que quedó en pie de la Franja de Gaza después de 2 años de guerra. Está previsto que haya una suerte de comité de notables palestinos, de personas que sean apolíticas, que manejen el día a día, porque el objetivo es que jamás ya no esté involucrado en el gobierno de la Franja de Gaza. Todo esto monitoreado por un comité de transición. ¿Transición hacia qué? Hacia un gobierno palestino. Un comité de transición que va a estar encabezado por el mismísimo Donald Trump. Así es el planteo que vino, como decíamos, desde la Casa Blanca. Junto a Donald Trump, el ex primer ministro británico Tony Blair, un hombre muy prestigioso en el ámbito internacional, que va a encabezar de alguna manera esto que busca ser una suerte de garantía para las dos partes. Obviamente, una fuerza internacional que tiene que desplegarse en la zona con el objetivo de mantener la paz. Ya hay países que han señalado su vocación de participar en esta fuerza. Repito, jamás fuera del gobierno, y no hay obligación entonces para que, como se había planteado en algún momento desde Estados Unidos o desde el gobierno de Israel, para que los gazatíes dejen ese territorio. Esto es un resumen. Después veremos si, como está previsto, en las 72 horas desde el momento en el que se empieza a regir este acuerdo, se liberan los rehenes, que es una condición sine qua non para que Israel siga adelante con este proceso, con esta primera etapa del proceso, y si Israel, obviamente, libera a esos 2.000 prisioneros palestinos, dentro de los cuales no están algunas de las figuras, digamos, más importantes dentro de lo que es el liderazgo palestino en Gaza.
Bueno, por lo tanto, no va a haber un gobierno palestino, sino este comité que va a estar haciendo la transición, como decías. Correcto. Recordemos que los palestinos viven en dos territorios, Cisjordania y Gaza, que no tienen una comunicación directa. Gaza está, lo hemos explicado muchas veces geográficamente, bajo el control, rodeada por Israel. Ahora habrá que ver entonces qué pasa con lo más importante que termina siendo, en definitiva, la liberación de los rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria, que no solamente es comida, también son medicinas, también son médicos que no pudieron estar en ese territorio donde los hospitales fueron devastados para poder atender a una población no solamente de niños, porque a veces hablamos del daño que se ha generado a la población infantil en Gaza, pero hay muchísimos adultos también en edad de trabajar que no solamente no tienen trabajo, sino que ya no tienen la capacidad física de hacerlo. Entonces el ingreso de médicos va a ser algo clave para tratar de dimensionar el tamaño de esta crisis humanitaria y de la hambruna que ha sido determinada por Naciones Unidas. ¿Estamos más lejos o más cerca del Estado palestino? Que bueno, cada vez más estados se alzan a reconocer el Estado palestino. Y por otra parte estaba todo ese plan que tenía Trump, ¿no?, de desarrollos inmobiliarios. Tony Blair también tiene inversiones en ese sentido. ¿Dónde queda el Estado palestino y esos planes? El término Estado palestino no figura dentro de los 20 puntos de este plan, que se pueden buscar fácilmente en internet los 20 si quieren ampliar sobre lo que nosotros les mostramos. ¿Por qué? Porque, repito, como ese es un plan en etapas, y vamos a poner un mapa ahora para comentarles un detalle que no es nada menor sobre cómo va a ser la evolución de esta fase de desmilitarización de Gaza, porque Israel tiene controlado buena parte del norte, pero controla todo el territorio en definitiva, un territorio que, como hemos visto, tiene en sus principales urbes falencias importantísimas porque han sido demolidas. Ustedes ahí ven en este mapa que proviene de fuentes estadounidenses, ven lo que es en azul la línea actual de control del ejército israelí del territorio de la Franja de Gaza. Luego, la primera retirada va hacia la línea amarilla si se cumplen las condiciones, como por ejemplo la liberación de los rehenes. Hay una tercera etapa, que es la línea roja, y finalmente el establecimiento de eso que ustedes ven ahí rayado en verde, que es una zona buffer que separaría a Gaza del territorio de Israel. Esa zona buffer es la que habrá que definir entonces cuál es la participación que tienen Estados Unidos y otros países que están dispuestos entonces a controlar, a garantizar entonces la paz si se cumplen, repito, las condiciones que están previstas. Es decir que, para redondear, es un paso muy positivo porque después de 2 años hay un cese del fuego, no es el primero, no termina la guerra, de hecho hoy hubo un ataque israelí, hay 40 desaparecidos todavía bajo los escombros de un edificio de Gaza el día de hoy. La guerra no termina, pero es un paso hacia un cese del fuego permanente. Jamás entiende que ellos recibieron las garantías de Estados Unidos de que la guerra va a terminar. Todavía parece apresurado decir eso. Por lo menos es un avance en el sentido que creo que toda la humanidad está esperando, que es que cese este conflicto después de 2 años de atrocidades. ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz? Qué pregunta. Bueno, si yo tuviera la bola de cristal... No, sinceramente, y esto es una opinión basada en lo que son los estatutos del Premio Nobel, parece muy difícil porque no es solamente terminar con una guerra o un cese del fuego. El espíritu del Premio Nobel es que la persona que lo gana o la entidad que lo gana sea alguien que llama a la conciliación, sea alguien que busca la paz, sea alguien que intenta unir, y la verdad que, hay que decirlo, dentro de su país Donald Trump es una figura muy controvertida que además está, entre comillas, en guerra con varios gobernadores, como hemos explicado varias veces. Entonces es bastante difícil pensar que por una primera fase de un acuerdo o por otros que él afirma, otros conflictos que él afirma haber terminado, en definitiva le den el Premio Nobel. Pero el Premio Nobel ha dado sorpresas, siempre ha dado sorpresas. El Premio Nobel de la Paz en particular ha dado sorpresas y algunas de ellas muy polémicas. Por lo tanto, difícil acertarlo, me inclino a pensar que no.